noches, ¿cómo están? Estamos de vuelta por este medio online y si Dios quiere y todo va bien, el domingo posiblemente nos podamos ver presencial, así que estamos agradecidos a Dios que de a poquito se van acomodando todas las cosas y bueno, como vimos el domingo una prédica hermosa, estuvo muy linda la adoración. La verdad que está bueno poder volver para poder adorar a Dios, más allá que uno lo puede adorar en su hogar, pero es lindo estar todos reunidos a distancia, pero poder estar todos juntos y poder adorar a Dios y disfrutar de la adoración que cada día se pone mejor. Uno disfruta, por lo menos a mí me pasa de disfrutar mucho de adorar. Y me gustó este domingo la prédica, la adoración y la verdad que todo hermoso. Así que bueno, no se olviden que el domingo, si Dios quiere, va a ser todo presencial, cumpliendo siempre el protocolo como nos exigen y manteniendo la distancia. Bueno, hoy les quería hablar de algo que me viene surgiendo desde el otro día. Y quería que vayamos a Jueces 2:7, donde habla de la historia de Israel, que muchos la conocen, pero me llamó la atención una parte del versículo el versículo arranca así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová y lo que había hecho por Israel. Pero después murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, que murió a los 110 años, y bueno, lo sepultaron en la heredad de Timat Serat, en el monte de Efraín, y al norte del monte Jas. Y toda aquella generación había sido reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, ¿sí? Que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por el pueblo de Israel. Y cuando leí este versículo donde decía no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por el pueblo de Israel, la verdad que me hizo ruido, como que me empecé a preocupar, porque más allá de que sabemos que Josué fue un buen líder, que llevó al pueblo y que todo ese pueblo había vivido un montón de milagros y maravillas y un montón de cosas maravillosas de Dios, es loco ver que nace una generación sin conocer a Jehová, sin conocer a Dios. Y lo llevaba a los tiempos de hoy, ¿no? Que estamos como en un tiempo donde estamos como encerrados, como que pienso en Junior, pienso en los chicos que se me viene constantemente. El año pasado nos pasó que uno de los chicos hablaba del campamento y había chicos que no lo habían vivido. Entonces, cuando leí esta parte que decía que una generación no conoció a Jehová, es como que me daba un poquito de miedo, pero a la vez decía, nosotros tenemos que usar todas nuestras herramientas, que es esto de enseñarle, de transmitir a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que existe Dios, que Dios está, que me preocupaba mucho cuando decía, esta generación no conoció a Jehová, no conoció a Dios, y pienso en los chicos que no pueden ir a Junior por todo esto que está pasando, que se pierde un montón de cosas. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de usar todas las herramientas y de enseñar y dar todo lo que más podamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a los niños. Como hijos de Dios, nosotros transmitir de que Dios está, de que Dios nos escucha, de no olvidarnos de Él. Yo lo linkeaba también, hablando con mi esposa, lo linkeaba con mi trabajo. Yo tengo un trabajo donde tengo que enseñarle a una persona lo que tiene que hacer, y de alguna manera uno
le enseña como una profesión y dice, yo necesito que hagas esto. Y lo llevaba al terreno espiritual y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y tenía esta carga o este pensamiento de decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que...? Porque se pierden, partamos de la base del abrazo, ya el abrazo, el beso, el estar juntos. No sé, en Junior viví un montón de cosas hermosas, de estar con los chicos, de jugar, de estar en la terraza, de irnos de campamento, y son todas cosas que se van perdiendo. Entonces me venía como un poco de miedo de decir, no quiero que la generación que venga se pierda eso. Entonces nosotros necesitamos transmitir, necesitamos enseñar, enseñar todo lo que vivimos nosotros para que esa generación pueda entender de que Dios existe, de que Dios está con nosotros, de que Él no nos dejó, de que Él está permitiendo que pase todo esto, tal vez por algo, pero a su vez no olvidarnos de Él, ¿sí? Porque incluso a veces nosotros nos olvidamos de... Nos pasan cosas y de repente podemos ir a ese camino de decir, ¿dónde está Dios? ¿O por qué me pasa esto? Sabemos que todo nos ayuda para bien. Y me hacía mucho ruido esto de esta generación que no conocía a Dios. Entonces, creo que es importante que nosotros como papás o como hijos de Dios sembremos la semillita, ¿sí? Esa semillita en algún momento va a brotar, de hablar de su palabra, porque nuestros hijos van a crecer o los chicos van a crecer y después ellos van a determinar si siguen a Dios o no. Pero nosotros hicimos este trabajo de que es una generación que fue sembrada, que nosotros le dimos esa semillita de la fe, esa semillita de la oración, esa semillita de que aunque nos pasen cosas malas, Dios está con nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante de poder dar esa semillita, es muy importante de priorizar a Dios, que son tiempos donde en ese tiempo esa generación que no creyó en Dios, no había Facebook, no había YouTube, no había fotos, no había nada, se tenía que transmitir todo lo que los padres vivían. Y por eso me hizo mucho ruido esa generación que no conoció a Dios. Entonces, todas las herramientas que nosotros tengamos para poder transmitir a la generación que viene detrás de nosotros, lo tenemos que hacer, lo debemos hacer. Y nos está pasando ahora que estamos haciendo algo en la iglesia, estamos reformando va a haber una sorpresa cuando vayan presencial y me está ayudando, la idea creo que la puso Germán y estamos como juntos tratando de que nuestra iglesia se vea linda para cuando ustedes vayan, vean, de poder mejorarla. Y me gusta porque como que los dos nos cebamos un montón y vamos como queremos hacer, pero está bueno, me gusta porque está bueno que nosotros podamos enseñarle ese sentir en nuestro corazón, esas ganas de hacer, de arreglar la iglesia a otra generación, a que más gente se sume, a que alguien, o sea, vamos a suponer que mañana yo no estoy, Germán tampoco, y tiene que haber alguien que tenemos que nosotros dejar esa semilla, de ese sentir en el corazón de poder arreglar la iglesia. Les doy el ejemplo de la iglesia porque es algo que lo uso de ejemplo, como que está bueno tener un compañero o una persona que te acompañe y decir, che, ¿hacemos esto? Sí, lo hacemos. Y si ponemos así, y si estamos todo el tiempo buscando la manera de mejorar la iglesia, tratando de gastar lo menos posible, buscando todos los recursos, y está buenísimo. Y entonces, cuando veía esto, yo pensaba, qué bueno que esto pase a nivel espiritual, a nivel de la palabra, de poder, porque la verdad me hizo ruido esa generación y me preocupé, me dije, es una generación, la que esté viniendo ahora, que no se abraza, que no se saluda, que se sube puño, parece que no, pero esto que está pasando, nosotros tenemos que estar atentos, ¿sí? Porque va a venir una generación que no va a saber qué es abrazarse, qué es compartir, porque no vamos a compartir porque nos hace mal. Entonces nosotros tenemos que tratar de seguir metiendo esa semillita y regarla, ¿no? Esto de regarla, hablamos de oración, de tomarnos este tiempo de
nosotros cuando los chicos eran chiquitos hacíamos Santa Cena familiar. Y es algo que estuvo muy bueno y que creo que en algún momento a ellos, cuando tengan sus hijos, lo van a hacer. Porque a mí me pasó desde que a mí me llevaron a la escuela dominical, cuando antes se decía la escuela dominical, que hoy sería junior. Y cuando yo tenía a los chicos tenía esa carga de llevarlos, porque me había quedado a mí eso, me había quedado como que yo había aprendido, que me habían enseñado cosas de Dios, de la Biblia, y todo eso me quedó. Y yo en ese momento que me agarró esa carga, la verdad, no iba a la iglesia, estaba apartado, pero sentía, tenía, y hoy cuando pensaba en esto decía, alguien puso una semillita en mí, y esa semillita yo la trasladé a los chicos, y nosotros tenemos que trasladarla a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros seres queridos. El domingo fue el Día del Padre y la verdad que pasamos un momento muy lindo con mi suegro, y veía, estaba mi cuñado Joel que hablaba de unos parlantes, y veía la misma secuencia, porque había unos, le preguntó a mi suegro por unos parlantes, y era algo que mi suegro había hecho y que él dijo, a mí me gustaba, y tenía lindos parlantes, y hablaban todo de parlantes. Y aunque Joel está lejos, que siempre lo extrañamos porque está lejos, pero yo veía la semillita de que a mi suegro le gustó los parlantes o el sonido. Hay una semillita que en Joel brotó, y hoy, gracias a él, el grupo Multimedia Semilla nos ayuda un montón, y está en el grupo él, y es como el que sabe un montón. Y lo linkeaba con esto, ¿no? De que a veces simples cosas como tener un mismo gusto de comida, o de color, o de ropa, o de algo. Qué importante plantar esa semillita en el ámbito espiritual, sobre nuestros hijos, en nuestras familias. No hace falta en los hijos. A veces mi señora me da semillitas en el ámbito espiritual, de que me enseña, de que me dice, hablamos un montón de Dios, y son cosas que a uno le van quedando. O sea, no sé, doy el otro ejemplo de, yo la verdad no sabía hacer asado, y hoy lo fui viendo a mi suegro cómo hacía el asado, y él me explicaba cómo se hace esto, cómo se hace esto. El domingo aprendí cómo hacer el matambre a la pizza, que no lo sé hacer, y veo todos sus pasos, y de alguna manera para mí estar con él es como, lo absorbo y aprendo un montón. Puede ser de comida, hablamos de cosas espirituales, y para mí es una academia que me va a quedar para el futuro, porque yo aprendo un montón y absorbo todo lo que él, fui viendo los pasos que él haciendo, y hoy vino un amigo que me dijo, ¿cómo hiciste el asado? Le dije, la verdad que bien, pero yo cuando voy a otro lado me destaco porque aprendo de mi suegro. Entonces creo que es esto, que tomemos conciencia que son tiempos donde nosotros tenemos que dar la semillita, y no solamente darla, sino regarla, cuidarla en oración, en ayuno, en llamados. Por eso es importante esto también del discipulado, lo vinculo con el discipulado, que a veces está bueno conectarse a las reuniones, porque de alguna manera nosotros no queremos que pase esto, que generaciones que vienen detrás nuestro no crean en Dios, que generaciones que van a venir, que puedan aprender de nosotros y que puedan mejorar, y que pueda pasar esto de que prioricen a Dios, de que hoy sabemos que es para los adolescentes, para los niños, para los jóvenes y para nosotros los grandes. También es difícil, pero pienso muchos en los niños, en que se pierde esto de estar juntos, de estar, compartir algo, se me viene todo el tiempo todo lo que hacíamos en Junior, el concierto, un montón de cosas que vivimos, que hay chicos que no lo vivieron, y profes también que no lo vivieron, que entraron justo en el año de pandemia. Entonces son un montón de cosas que nosotros sabemos que esto va a pasar, y se volverán a hacer o no, pero lo importante es, al nivel espiritual, es esto de nosotros hacer nuestro trabajo, vuelvo de vuelta a la semillita, y regarla en oración, en llamado, en cuidado, ¿sí? Es muy importante, porque vemos que Josué no era un mal líder, o sea, la verdad que no era un mal líder, pero
algo pasó, no se delegó la enseñanza o no, quedó ahí y nadie se preocupó. Por eso es importante que nosotros no nos quedemos tranquilos. Bueno, no leen la Biblia, no quieren leer, no pasa nada, no, dale, o sea, no, que nos preocupemos en que nuestra generación, la generación que va a venir detrás nuestro, que puedan aprender a enfocarse en Dios, que puedan aprender, que puedan saber que Dios existe, que puedan saber que hay un Dios real, que puedan saber que a pesar de todas las cosas que nos pasan, Dios está siempre con nosotros, Dios nos ayuda. Y si no nos ayuda, Dios está también. O sea, también está bueno esto de que a veces nos pasan cosas porque es necesario que nosotros maduremos como personas, maduremos como hijos de Dios, porque Él es un papá que nos ama y que quiere todo lo mejor, ¿no es cierto? Porque uno como papá quiere todo lo mejor. Yo lo veía a mi suegro cocinar el matambre, que él lo hacía lo disfrutaba, pero lo hacía con todo lo mejor. Y eso es lo que yo digo, si Él quiere eso, imagínense Dios para nosotros, quiere todo lo mejor. Lo que pasa es que nosotros somos un poquito a veces rebeldes o somos cabeza dura, porque vemos como el pueblo de Israel que vio un montón de milagros y seguían tercos, querían maná, bajaba el maná, querían, es como decir nosotros, bueno, quiero media luna, baja la media luna, es como, y a veces nos enfocamos en lo que queremos y no nos enfocamos en Dios, que su palabra es muy clara, nos enseña que nos tenemos que enfocar en Él. Todo lo demás después va a venir por añadidura, y se los digo yo que lo viví y aprendí a ponerlo a Dios en primer lugar. Entonces los animo a que podamos plantar esta semillita para que las generaciones que vengan detrás nuestro puedan sentir a Dios, puedan ponerlo en primer lugar, puedan vivir esto de Dios que es tan hermoso, ponerlo a Dios en primer lugar, es tan hermoso tener un hogar centrado en que nuestro centro de nuestro hogar es Dios. O sea, es maravilloso. Se los digo yo que vengo de una familia que no estaba Dios en primer lugar y veo la diferencia porque la veo en mis hijos, porque la veo con mi esposa, porque la veo en mí y es importantísimo que Dios sea primero y que Dios es el centro de nuestro hogar. Dios está entre medio de nuestra familia y vienen dardos y vienen cosas, pero Él está con nosotros y yo al venir de otra familia me doy cuenta y noto la diferencia, noto la alegría, noto que Dios está, noto su presencia, noto en el charlar, en el tomar un mate, en el barrer, en el ayudarle a mi señora a secar los platos o lavar los platos, en todas esas cosas y veo qué importante es que el centro de nuestra familia es Dios. Habíamos hablado y mi señora me decía, primero amo a Dios y después te amo a vos. O sea, es algo que nos venimos diciendo siempre, que transcurrido de algo que pasó, pero que está buenísimo, porque a veces uno pone en primer lugar su hijo, o su esposa, o su trabajo, o su auto, o su camioneta. Y no, lo primero que tenemos que poner en primer lugar es a Él. En primer lugar tiene que estar Él, que Él se va a encargar de todo. Y después nosotros hacemos el trabajo, de la semillita, de regar, de estar ahí, firmes y de estar siempre, como quien diría, estar siempre ahí atento, ¿sí? Sabemos que atento en todos los detalles, atento en la oración, atento en leer una palabra. Algo que nos dijo nosotros en el discipulado, nuestro pastor José nos dijo como que tenemos que leerla. Él nos dejó un libro, nos dejó la Biblia y tenemos que leerla para tener información, no solo para tener información, sino para ponerlo en práctica y para poder uno saber más. Si yo leo el 10%, voy a saber el 10%, entonces me van a atacar de todos lados. Si uno escudriña más, si uno lee más, tiene más información y uno está preparado para lo que va a venir, está preparado para que esto, acá está la verdad y está el manual que nos enseña cómo vivir nosotros espiritualmente, cómo vivir como personas, ¿sí? Pero si yo no lo leo, no lo sé. Creo que si nosotros nos compramos algo, una tele o un equipo o un aire, viene con el manual
y a veces para instalarlo lo leemos rápido, y si no leemos, vemos que lo instalamos mal y no funciona. Lo mismo pasa con esto. Nosotros, si no leemos la Biblia, que a mí me quedó, porque a veces uno lee un versículo o lee muy poco, pero está bueno cuando uno más lee, más información tiene. Y es algo que me pasa también en el negocio. Yo le digo a los chicos, cuando viene un cliente a comprar, ustedes tienen que preguntar y preguntar. Había venido un arquitecto a casa y nos dijo a mí y a mi señora, denme toda la información. Nos pedí información para él poder asesorarnos. Y de ahí es como decir, qué loco, o sea, porque tenemos la información acá y a veces no la buscamos, no la leemos, ¿no? Y esto nos va a ayudar a que nosotros, al tener más información, nos lleva a tener relación con el Espíritu Santo. Y eso también nos va a ayudar a poder nosotros guiar a las generaciones que vienen tras nuestro. Porque si no, no me sirve de nada si yo leo como algo normal, no tengo que volver a leer y volver. ¿Qué es lo que me pasó con el versículo? Yo lo leí y me quedó una generación que no conocía a Dios, y me quedó, me hizo ruido, y empecé a buscar y dije, lo asocié con este tiempo, ¿no? Que como dije anteriormente, pienso en los chicos, pienso en todo lo que se pierde, pero bueno, nosotros tenemos que darle todas las herramientas. Sabemos que el mejor arquitecto es Dios, y Él nos va a guiar, pero nosotros también tenemos que saber escucharlo, saber usar las herramientas, ¿sí? Porque Él es el mejor, lo sabemos, pero si nosotros no lo sabemos escuchar y no sabemos usar las herramientas que Dios nos da para hablarle a una persona, para hablarle a quien se nos cruce. Con esto que está pasando el COVID, el otro día un cliente me mandó un mensaje, ¿podés orar por mi cuñada porque está mal? Y fue bueno, porque me sentí como dije, Señor, le dije, sí, quédate tranquilo, vamos a estar orando, pero está bueno porque ellos saben, las personas saben que tenemos a Dios y saben y es una manera de predicarle. Si Dios se la lleva o no, lo sabrá Dios, pero lo que me causó el impacto fue que qué bueno que esta persona no se pierda, y poder orar por ella, y le pedí el nombre y estamos orando, y bueno, esto está bueno, de poder saber usar las herramientas. Si yo tengo las herramientas y no las sé usar, no voy a poder hacer nada, porque podemos tener las mejores herramientas, pero si no las sabemos usar, no va a funcionar. Así que los animo a que podamos buscar de Dios, los animo a que nos aferremos a Él, que lo pongamos en primer lugar, porque Él es el arquitecto de nuestras vidas, porque Él es el que nos va a guiar, y al guiarnos nosotros tenemos que poner en práctica lo que dice en el manual de nuestras vidas, para todas las cosas que querramos enfrentar. Él está ahí para guiarnos, ¿sí? Él está para ayudarnos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo también, porque si no, no sé, es un cuerpo, esto funciona como un cuerpo, funciona como un equipo. Lo mismo pasa con Dios. Yo le puedo pedir un montón, pero si yo no hago nada, voy a generar que se pierda la generación que está detrás mío, porque cada uno de nosotros tiene una generación detrás, o la que vendrá. Entonces es importantísimo que nosotros nos pongamos en marcha y podamos poner en práctica su palabra y ponerlo a Él en primer lugar, para que nuestro trabajo sea como Dios quiere, que podamos nosotros esforzarnos por la generación que viene detrás nuestro, ¿sí? Por la generación que va a saber que nosotros les enseñamos o aprendieron, o los detalles que nosotros tengamos, esa generación lo tiene que absorber. Pero si nosotros lo hacemos mal, no va a haber una generación mal. Entonces somos responsables nosotros, somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que hablamos, somos muy responsables. Entonces los animo y que podamos orar y podamos hacer hincapié y preocuparnos en la generación que viene, ¿sí? Son tiempos donde nosotros tenemos que estar firmes, porque sabemos que el enemigo anda como un león rugiente a quien devorar, y si nosotros tenemos una generación débil, se la va a devorar, pero como nada. Creo que una vez en una prédica
Miller había dicho de que si nosotros no nos preparamos para la guerra, no podemos estar en una guerra enojote con una sombrilla, no, tenemos que estar preparados. O sea, es como cuando vamos a trabajar, estamos preparados. Cada uno, el que trabaja en su área, se prepara y tiene las herramientas adecuadas para poder usar. Lo mismo pasa espiritualmente, lo mismo pasa en este tiempo. Nosotros tenemos que estar aferrados a las herramientas adecuadas. Y el que nos va a guiar, nuestro jefe es Él, y nuestro arquitecto es Él, y Él nos va a guiar a usar cada herramienta. A veces, si nosotros no lo escuchamos a Él, vamos a usar la herramienta equivocada y podemos hacer un daño, y vamos a ser responsables nosotros. A mí me pasa en el trabajo, yo corto mal una chapa y yo me hago cargo, hago mal un trabajo, me hago cargo yo. Sí, me hago cargo, pero no deja de dolerme. Lo mismo pasa con Dios. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a su voz para que podamos usar las herramientas adecuadas para poder hacer bien el trabajo. Este trabajo que tenemos que hacer para las generaciones que vienen, detrás nuestro, ¿sí? Y una vez que hacemos bien el trabajo, o plantamos la semillita, o alguien hace la maceta, otro pone la semillita, otro pone la tierra, después hay que regarla en oración, ¿sí? en atención, y siempre en oración, en no olvidarse en oración, porque la oración es primordial en estos tiempos. Así que los animo a todos que podamos tener las herramientas adecuadas y que podamos no ponernos débiles ni tristes ni estar con miedo, sino en decir: Señor, con vos lo podemos. Su palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dice porque lo puedo en Cristo, no lo puedo con mi fuerza. Entonces, cuando yo tengo la herramienta adecuada, voy a poder hacerlo porque lo puedo en Cristo. Porque con mi fuerza no voy a poder hacer nada. O sea, lo voy a hacer, sí, pero voy a caer a los 2 minutos. Entonces necesito tener la fuerza de Dios. Así que los animo a que podamos tener las herramientas y podamos orar por las generaciones por el legado que vamos a dejar, o por las generaciones que vienen detrás nuestra, para que puedan seguir hablando de Cristo, para que puedan seguir ministrando, para que puedan adorar, para que puedan... hay tantas cosas para hacer, y hay tantas cosas que hay una generación que nos está mirando, que tiene que aprender de nosotros, ¿sí? Y tenemos que tratar de mostrarle lo mejor posible, y si nos equivocamos también, porque somos humanos, pero sabemos que Dios corrige y Dios nos perdona, y podemos mejorar y madurar. Así que los animo, hermanos, y me encantó esto de la generación, y me quedó haciendo ruido, y son tiempos donde nosotros necesitamos orar por nuestra generación y hacernos cargo, ¿sí? Hacernos cargo y enseñar. Se me viene algo que se habla mucho en el discipulado también, que hubo una época donde se hablaba de éxito, de un montón de cosas que a veces nos cuentan nuestros líderes, y que fuimos enseñados de una forma mal. Entonces, en un momento en el discipulado, alguien dijo: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que nosotros mejorar eso, salir de ese camino? Y bueno, es orar a Dios y no caer en lo mismo, y priorizar a Dios, porque si nosotros ponemos al hombre primero, vamos a fracasar. Primero tiene que estar Dios, y estar atento a su voz, estar atento a su oído, a su voz constantemente, y por eso nos recomendaban que leamos su palabra, porque al leer su palabra nosotros vamos a poder llenarnos de él y saber y poder enfrentar cada situación y poder mejorar, de no ir por el éxito, sino ir por lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿sí? Así que los animo, y ojalá que podamos hacer nuestro trabajo bien, ¿no? Que se puedan ver los frutos, porque después por ahí nosotros no vamos a estar, y se puedan ver los frutos. En aquel momento yo me acordaba, o alguien pueda decir el mensaje, o me enseñaron, o aprendí, y esa es la idea, de poder enseñar, de nosotros poder enseñar, de poder transmitir todo lo que enseñamos a la generación que viene detrás nuestro. Así que bueno, les agradezco por conectarse, y bueno, hago una pequeña oración.
y le doy gracias a todos por estar conectados. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta palabra que vos pusiste en mi corazón y te pido por aquellos todos que están mirando, Señor, y que vos nos enseñes y nos ayudes a hacer bien nuestro trabajo, Señor, y que podamos usar bien las herramientas. Señor, te pido por las generaciones que vienen detrás nuestro, que puedan aprender de tu palabra y que puedan, Señor, poder aprender a sentirte, aprender a buscarte, Señor, que nosotros les podamos enseñar. Te damos gracias, Señor, por todo y gracias por todos mis hermanos que se han conectado. En tu nombre, Jesús. Amén. Chao, chao.